Muy buenas tardes a todos los participantes que se encuentran conectados en este espacio el día de hoy. Vamos a dar inicio al webinar promocional Revolucionando la Climatización con Foro Adaptativo y Edificación en Neto Cero. Agradecemos pues su puntualidad y el espacio que nos permiten. También agradecemos la conectividad desde Argentina, Bolivia, Ecuador, México, República Dominicana, Honduras, España, Perú y Costa Rica. En este momento vamos a dar inicio a este espacio. Antes de eso vamos a dar algunas recomendaciones. Les recordamos que todas las personas que se encuentran conectadas en la parte inferior de su pantalla van a encontrar una cinta de opciones. Ahí pueden ubicar el chat, es el medio de comunicación que vamos a tener con ustedes para que depositen cualquier duda e inquietud. Asimismo, les recuerdo que si tienen algún problema de conectividad, les recomendamos salir y volver a ingresar por el enlace que les hicimos llegar a su correo electrónico. Por último, recordarles que este espacio está siendo grabado para posteriormente ser cargado en el canal de YouTube de Acaere para que ustedes puedan hacer la respectiva retroalimentación de este espacio. No siendo más, voy a dar paso en este momento al ingeniero Juan Bueno, quien nos acompañará en este espacio. El ingeniero Juan Bueno cuenta, pues, como lo digo, con una ingeniería. Ay, Dios, ¿qué se me perdió? Aquí está. Es consultor senior con más de 2 décadas de experiencia dedicada a la industria, reconocido ponente en tecnología para infraestructuras inteligentes y sostenibles, forjando exitosas colaboraciones con empresas locales y multinacionales. Adelante, ingeniero. Muchísimas gracias, Angie. Muy buenas tardes a todos quienes están conectados en Colombia y en otros países en la región. Espero que tengan una buena mitad de semana. Espero que ya estén avanzando en sus proyectos personales y profesionales para poder dar inicio a esta actividad. Angie, ¿me confirma si estamos en pantalla? Sí, señor ingeniero, llévame su pantalla. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a empezar en la tarde de hoy con no sé, iba a tomar algo diferente. Sin embargo, traje a colación o quiero traer a colación un escenario que tal vez a algunos de ustedes les ha pasado en algún momento de sus vidas o tal vez pasa en otros países. Imaginen ustedes que están organizando un evento. Tienen un evento en una ciudad de la costa, calor, sol, brisa, playa, y ustedes han invitado a ponentes y a personal muy importante a su escenario. Probablemente sea un momento para escoger a alguien de una junta directiva y sus invitados sean tal vez invitados especiales que vienen de otras regiones del país o incluso de otros países. Está usted avanzando en su evento y en un momento determinado, eso pasa en otros países, no por acá, hay un pico en el suministro eléctrico, una fluctuación. Y eso ocasiona entonces que se le vaya el aire acondicionado, falla el sistema de aire acondicionado. ¿Y qué empieza a suceder entonces cuando usted está en pleno evento con personal importante y usted no tiene que hacer cómo volver a traer ese sistema de aire acondicionado a funcionar? Lo que en este caso nos sucedió es que tocó cancelar el evento. Por fortuna, eran pocas personas las que estaban y se pudo maniobrar e invitarlas a un lugar cercano para poder finalizar la sesión. Sin embargo, si ustedes han visto, puede suceder en eventos de mayor envergadura. Y eso nos conlleva a pensar, ok, ¿qué tendríamos que haber hecho en esta edificación o en este escenario precisamente para adoptar alguna estrategia que nos llevara un poco más a que no tuviéramos que interrumpir o incluso a buscar esquemas alternativos para poder efectivamente llevar a cabo nuestra reunión? Sin más, vamos entonces a entrar al concepto del neto cero y cómo conecta la resiliencia y la redundancia
de escenarios como este, que pasa en otras latitudes, con el concepto de la descarbonización. Y primero que eso, varios tal vez de los que estamos conectados en este momento, en algún momento de nuestras vidas o incluso todavía, nos estamos preguntando, ¿me hablan de neto cero? ¿Me hablan de carbono neutralidad? ¿Y qué tal si estamos hablando del casi cero? Como quien dice, llegando un poquito, pero no todavía full. ¿Qué es esa mezcla de conceptos? Vamos entonces, antes de arrancar en forma con esta sesión, vamos a arrancar a explicar un poco estos conceptos. Imaginen ustedes también entonces, como les pasa les pasa a cualquier persona, a cualquier ser humano, que está presente ante situaciones agudas y situaciones crónicas. Situaciones agudas, ¿quién no nos ha pasado? Que usted estando cocinando se quemó o que tal vez caminando se le torció un pie y tuvo un esguince o incluso una fractura. Tal vez se agripó por estar en algún evento o por saludar a algún familiar que estuviera enfermo. Adicionalmente, en situaciones crónicas, probablemente alguno de ustedes tenga, padezca o conozca a alguien que padezca alguna enfermedad de estas: diabetes, hipertensión, artritis o asma, o incluso pues otro tipo de enfermedades. Eso nos lleva a pensar que también en nuestro planeta, en nuestra región, en nuestro país y en nuestras ciudades vivimos de igual forma situaciones agudas y situaciones crónicas. Tanto a nivel de edificación podemos vernos afectados por elementos o entornos o características externas, pero también por circunstancias internas propias a la edificación. En algunos casos, en esta edificación puede fallar un subsistema, como nos sucedió. Falló el sistema eléctrico y falló también el aire acondicionado. Y la planta de reserva, pues a pesar de que funcionó, no pudo lograr iniciar el sistema de aire acondicionado. Tal vez por una circunstancia externa. Puede caer un rayo, una descarga atmosférica. O se rompió el tubo, como dice coloquialmente. Incluso, si nos vamos un poco más al término digital, puede haber incluso un ataque cibernético. Situaciones que son también crónicas, como en algún momento que haya infiltración de aire en nuestra edificación, que haya una mala calidad de aire porque está ubicada en un entorno no tan apto para su funcionamiento, o incluso, como pasa en algunas regiones de nuestro país, la red eléctrica es inestable. Lo mismo pasa con el entorno climático. Algunas son situaciones agudas, tal vez una lluvia más fuerte, tal vez una oleada de calor mayor. Pero usualmente, si ustedes se han dado cuenta, esas situaciones agudas son reflejo de esas situaciones crónicas. Parte de las imágenes que tenemos en este momento y que ustedes están viendo son las que nosotros ya estamos viviendo en Colombia. Vivimos los incendios en los cerros orientales en Bogotá y vivimos las afectaciones del mar de Levas en nuestra zona costa atlántica. Eso nos hace pensar un poco más allá de lo que simplemente estamos viendo como tal vez algo un poco más lejano, más alejado de nuestra circunstancia. Cuando pensamos en eso, entonces tenemos que considerar el diseño de nuestros edificios, de nuestros entornos, de nuestros sistemas, porque cada uno de nosotros también puede tener una especialidad. Estar pensando en esos sistemas, pensando en diseños o escenarios futuros, tal vez no los actuales. Consideremos entonces el cambio climático. Y tal vez hemos escuchado mucho sobre el cambio climático. Pero si ustedes ven, la proyección y la gráfica que ustedes tienen en su pantalla corresponde a la proyección promedio de la temperatura que vamos a tener en Colombia durante los próximos 50 años. Eso nos implica que si nuestras edificaciones las estamos diseñando pensando en que perduren en el tiempo, no estamos hablando de 10, 15, sino tal vez más de 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas, 5 décadas, medio siglo o incluso un siglo más. Vemos también los cambios en los sistemas energéticos. Significa eso que si ustedes lo analizan, hace tal vez 20 años, 10 años, no habíamos considerado los sistemas fotovoltaicos o energía solar tal vez de una manera tan masiva como lo estamos considerando hoy. Y adicionalmente a eso, pensar en los cambios demográficos.
¿Por qué es importante eso? Porque en la medida que la población mundial, la población de nuestros entornos va creciendo, vamos a conectar precisamente con una mayor demanda de energía y también, claro, con una mayor demanda de confort. Cuando hay precisamente la afectación de los entornos demográficos que van a impactar el entorno urbano, vamos a darnos cuenta de unos números importantes. Hoy por hoy, más o menos el 55% de la población está concentrada en las ciudades. Estamos pensando que hacia el 2050, aproximadamente el 70% de la población va a estar viviendo en las ciudades. A esto le sumamos que, pues, al haber mayor presencia de personas en los entornos urbanos, va a haber una mayor demanda de edificaciones. Y significa eso, que si hacemos la proyección de lo que va a suceder de hoy al futuro, vamos a estarnos dando cuenta que esa tasa de crecimiento hacia el 2050 va a significar que en un momento dado vamos a tener el crecimiento del área de Bogotá casi cada 4 meses, que es sorprendente porque son números muy grandes. Cuando pensamos entonces en las ciudades, vemos un número importante, porque la mayoría de la energía que está consumiéndose en las ciudades es precisamente en aplicaciones de calefacción y de ventilación o de refrigeración. Significa eso, que si nos vamos a mirar precisamente los conceptos de carbono neutralidad o de neto cero carbono, lo vamos a conectar con lo que nuestras ciudades, nuestros entornos urbanos y en general la mayoría de procesos nos genera en el mundo, que es la medición de la huella de carbono. ¿Qué significa eso? En general, si ustedes han escuchado en algún momento, a medida que los gases de efecto invernadero se van condensando en la atmósfera, pues van generando un calentamiento global y van generando cambios en el clima. Gases, hay muchos. Estamos hablando de dióxido de carbono, estamos hablando de metano, pero en general el resto de gases de efecto invernadero se cuantifican para efectos prácticos nuestros de una única forma, a través del dióxido de carbono. Y hablamos entonces de la carbono, del carbono. Cuando entonces tenemos esa cuantificación y vamos a empezar a decir que a medida que yo hago un proceso, cualquier proceso, usted irá a comprar algo a la tienda de la esquina o movilizarse en vehículo al trabajo o hacer un proceso para generar una producción de alimentos en masa o incluso transportarse desde Bogotá hasta una ciudad fuera fuera del país. Cualquier proceso va a generar una huella de carbono. ¿Y qué significa eso? Que cada uno de esos procesos, cada uno de esos componentes, cada una de esas categorías me va generando un consumo típicamente de energía fósil. Cuando estamos hablando entonces de la carbono neutralidad o el neto cero carbono, lo vamos a asociar para este efecto al entorno construido. Significa entonces que si yo en un momento determinado cojo mi proceso, tomo mi proceso y no hago ninguna emisión de carbono equivalente, de carbono para efectos de la atmósfera en ese proceso en el entorno construido, me puedo considerar neto cero carbono. Por otro lado, si estoy generando carbono en mi proceso, o sea, si estoy generando gases efecto invernadero, pero de alguna forma lo compenso, puedo decir que soy carbono neutral. Decimos en Colombia, el que peca y reza, empata. Más o menos ese viene a ser el concepto de la carbono neutralidad. Entonces, si nos vamos al concepto de neto cero carbono, que es lo que nos corresponde en este evento, pues precisamente lo que estamos viendo es que yo entro en mi entorno constructivo, tengo que evitar generar precisamente emisiones de gases de efecto invernadero. No que las genere y que después miro cómo las compenso, que pues para eso hay métodos en el mercado y podemos tener una discusión posterior, sino que realmente lo que queremos es evitar generarlas desde los diversos procesos que corresponden a la concepción de una edificación. En Colombia, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, el Ministerio de Ambiente, lideraron el desarrollo de la hoja de ruta acelerador neto cero carbono para edificaciones y nos brindan esta definición que tenemos en pantalla. ¿Qué es lo que se busca básicamente?
Ser conscientes que la edificación no solamente genera emisiones de gases de efecto invernadero, no solamente consume recursos en su etapa operativa, sino que también emite o genera esos gases de efecto invernadero desde su etapa de concepción hasta su etapa final. Y a medida que nosotros propendemos por una mejor calidad en el proceso constructivo, operativo y de disposición final, pues lo que vamos a lograr es empezar a aproximarnos hacia el neto cero carbono. Eso sin demeritar que debe generar un bienestar en las personas, porque obviamente, si yo empiezo a quitar todos los sistemas que están generándome gases de efecto invernadero en una edificación, pues quito el confort. Y eso claramente hace que las personas que somos los usuarios que estamos dentro de las edificaciones, pues no estemos a gusto. Pensemos entonces que a medida que cada edificación es concebida, pensada, planeada, diseñada, y ahí en ese momento los materiales son adquiridos para ser construidos, y nosotros lo que normalmente vivimos como personas es la etapa operativa de la edificación hasta su fin de uso, pues normalmente vamos a ver que hay unas emisiones asociadas desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista diseño, en unos materiales. En esos materiales se consideran precisamente las emisiones embebidas. Cuando nuestro edificio, en nuestro caso, estamos en nuestra oficina, en nuestra casa, tal vez en nuestro apartamento, o incluso si usted tal vez en este momento está viendo esto desde su finca, cada operación, la operación de esa edificación está generando adicionalmente emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, normalmente lo que nosotros como personas vivimos es en el día a día, es esa etapa operativa. Incluso si nosotros somos arquitectos, ingenieros, diseñadores, que estamos en el entorno de diseñar o pensar anticipadamente, podemos también estar o pensamos que estamos dentro de una residencia o dentro de un espacio construido. Es decir, también estamos en la etapa operativa. Y al final del ejercicio, entender que en el momento la edificación va a tener un fin o va a ser demolida. ¿Cómo se reincorporan esos materiales para la construcción de nuevas edificaciones? O adicionalmente, ¿cómo podemos disponerlos de esos materiales de una manera más adecuada? Entonces, pensando en la etapa operativa, si nos vamos a lo que nosotros estamos viendo en el día a día, recuerden, o para quienes en este momento están aprendiendo, hay tres principales alcances en donde se mide el neto cero o la carbono neutralidad. El alcance uno, que es el que está asociado a la operación misma de la edificación. Es decir, si yo como edificación, ¿cuánto estoy consumiendo en agua, en electricidad, en desperdicios como edificación? Esas personas que están dentro de la edificación, ¿qué generan para efectos o qué consumen para efectos directos de la operación? Estamos hablando del alcance 2 y corresponde en general a la fuente de cómo se genera esa energía eléctrica que ese edificio consume. Nosotros, recuerden, en nuestro país tenemos una ventaja y es que la matriz eléctrica de la edificación está alrededor del 70% dependiendo de hidroeléctricas. Sin embargo, si ustedes recuerdan un poco a principios de este año, y creo que en Bogotá todavía lo estamos viviendo, hubo una gran sequía, efecto de una mayor intensidad precisamente por esa etapa del niño. Y tuvimos que depender de las termoeléctricas. Ahí empezamos a tener energía eléctrica a partir de combustibles fósiles. Pero si ustedes van a considerar, por ejemplo, una edificación neto cero, también hay fuentes que pueden ser suministro de no solamente energía térmica, eléctrica, sino también térmica, como para el caso de los distritos térmicos. Y finalmente el alcance 3, y es cómo llegan esas personas a la edificación donde van a estar viviendo o donde van a estar trabajando. Pensemos entonces, si usted a su oficina en este momento que está viendo la transmisión, o a su casa que en este momento usted ya llegó, o incluso si usted va en este momento en el carro escuchando esta sesión, ¿cómo va? ¿En un vehículo particular y usted va solo o sola? ¿Va en un vehículo público? Tal vez van, bueno, no creo que de pronto vaya en una scooter escuchando esta sesión. ¿Quién quita? ¿Una scooter eléctrica? ¿De qué forma? O tal vez incluso en algún momento llegó a su oficina a pie o en bicicleta. Entonces, ¿de qué forma usted está llegando a esa edificación?
Y a medida que cada uno de nosotros vamos cuantificando esos alcances, vamos viendo realmente el impacto de nuestra edificación en el entorno y tal vez y también en el clima. De esta forma, entonces, lo que queremos proponerles es a ustedes una metodología de tres aproximaciones: minimizar, maximizar y adaptar. Y en ese orden de ideas, vamos a ver cada una de las estrategias, cómo la vamos a llevar al entorno construido. Primero, miremos entonces estrategias de minimización. ¿Y qué significa minimizar? Vamos a reducir en su mayor parte la dependencia de los sistemas activos. Pero ¿cómo así? Estamos en acá, estamos en un evento de aire acondicionado. ¿Cómo que reducir la dependencia de los sistemas activos? Claro, vamos a verlo en nuestra tercera parte de esta sesión. Veamos entonces, cuando hablamos de estrategias de diseño pasivo, que está más asociado a la línea arquitectónica, la línea como el edificio está siendo concebido o está siendo planeado. Vemos entonces cuatro grandes componentes. El primero, el diseño de la envolvente. El número dos, optimizar las superficies. Número tres, sombras naturales. En ese diseño de la envolvente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, las condiciones del clima local. Tal vez para algunos de nosotros nos suena un poco trivial. No, pues obvio, si estoy diseñando un edificio en Cartagena, pues va a ser diferente a que lo diseñe para ubicarlo en la ciudad de Medellín o para ubicarlo en la ciudad de Bogotá. Clarísimo. Sin embargo, si ustedes han visto las tendencias de cambio del clima, como lo mostraba al principio de la sesión, pues vamos a ver que las condiciones climáticas locales no solamente están aumentando en tiempo, si damos cuenta, estamos, por ejemplo, en este caso, hoy, junio del 2024 en Bogotá, y la temporada de lluvias medianamente está iniciando, sino que adicionalmente, aparte de que esos tiempos se extienden más allá de lo usual, estamos viendo mayores intensidades. Entonces, considerar precisamente las características de ese clima local incluyen los tiempos y las intensidades. Aparte de eso, cuando estamos pensando en la envolvente, vamos a decir, bueno, listo, si tenemos obviamente la posibilidad de seleccionarlo, ¿cómo va a estar ubicada esa edificación? Su fachada, su parte posterior y sus laterales. ¿Cuáles son las caras de esa edificación que van a estar de frente o de lado a la radiación solar? Y normalmente la recomendación es que las partes más reducidas, más pequeñas, sean aquellas que enfrenten al sol tanto en la mañana como en la tarde. ¿Por qué? Porque precisamente va a haber una menor área radiada para esa edificación. Claro, la selección de materiales, el aislamiento térmico y la selección de colores de esa edificación va a influir muchísimo en qué tanto precisamente esa radiación solar va a entrar, va a ser absorbida o va a ser reflejada a la atmósfera. Indicadores como la radiación solar o el índice de radiación solar son valores que son importantes que ustedes lean en las hojas de especificaciones de la edificación. Cuando hablamos de la optimización de superficies, la selección de aperturas, la distribución de esas aberturas. Hablamos de ventanas, puertas, cielos falsos. Estamos hablando precisamente de las cubiertas y adicionalmente a esto, las características de las fachadas. La selección de materiales nuevamente es punto importante acá. Y por ejemplo, para el caso de la selección de ventanería, es diferente si yo estoy pensando en esa edificación en una ciudad costera donde tengo una mayor radiación solar durante el transcurso del año a casos como ciudades, como lo decimos en Colombia, de tierra fría, donde al contrario lo que yo necesito es absorber calorcito, pues precisamente para que la gente no se me enfríe al interior de la edificación. En tercera instancia, sombras naturales, voladizos, contraventanas y que tal bien hay que considerar vegetación, sombras naturales. Con esto, la fachada se siente más fresca o necesita o recibe menos radiación solar durante el transcurso del día. Dije cuatro. Entonces aquí vimos uno, dos, tres y cuatro. Pasemos entonces a la cuarta acción de minimización. Ver la ventilación cruzada y el efecto chimenea. Y por supuesto,
De esto hay muchísima tela para cortar. ¿Por qué? Porque precisamente en algunos casos lo que nosotros podemos ver es que la ventilación cruzada hace parte de la mejoría de calidad del interior en una edificación. Mientras yo más aire fresco inyecte en mi entorno, pues va a ser mucho mejor. Pero ese aire fresco tiene que tener unas condiciones que ya tenemos definidas. ¿Cuánto material particulado está teniendo ese aire exterior? ¿Hay circulación o realmente no hay circulación de aire? Recuerden entonces que efectivamente cuando estamos hablando de que el aire frío es más denso, es más pesado que el aire caliente, pues en muchas edificaciones lo que normalmente se hace o se intenta lograr de manera arquitectónica es el efecto chimenea. Y es precisamente lograr que entre aire frío por las partes bajas de la edificación para que ascienda hasta la parte superior. Y de esa forma se entrega a la atmósfera de una manera natural. Se complementa, claro, con la acción precisamente de la ventilación cruzada, es decir, pensando entonces que yo tengo una relación entre el tamaño de la ventana y el área precisamente que yo quiero ventilar para poder lograr que esa ventilación cruzada sea efectivamente realizable. Consideremos entonces tengamos en cuenta entonces esas consideraciones para calcular demanda. Yo realmente en la edificación que estoy diseñando, que estoy planeando, sí necesito sistemas activos. ¿Algún tipo de edificación lo requiere y me obliga? Claro, si estamos pensando en un hospital, es innegable que vamos a tener que considerar un sistema de ventilación activo. Cuando estamos pensando en la selección, en la orientación, el diseño y la ubicación de la edificación, puedo pensar no solamente en esa edificación, sino adicionalmente las construcciones que tiene alrededor. Ha pasado y tuve la experiencia de un proyecto y como decimos coloquialmente, se nombra el pecado, pero no el pecador, cuya construcción se realizó pensando precisamente en bioclimática, en tener una circulación de aire utilizando y aprovechando ese efecto chimenea. Sin embargo, cuando se construyó y cuando se diseñó, no habían tres edificaciones que estaban alrededor de esa principal construcción. Y todo el viento que venía de los cerros orientales y que en teoría iba a entrar por la fachada e iba a circular a través de la edificación para refrescarlo, lo que hizo fue pues botar al piso todo ese diseño por las edificaciones que se construyeron a su alrededor. De ahí la importancia de considerar no solamente el entorno actual, sino, por ejemplo, herramientas como los planes de ordenamiento territorial, que ayudan precisamente a designar qué tipo de construcción puedo tener al lado y seleccionar mejor esos lineamientos pasivos para mi construcción. Claro, sin más demeritar y sin más pensar nuevamente lo que les comentaba al principio. ¿Cuáles son las condiciones climáticas locales que me están afectando esa edificación? Hablemos entonces de maximizar. Y ahora sí entramos a lo que la Asociación Colombiana de Aire Acondicionado y Refrigeración vamos a decir. Vamos a hablar de los sistemas mecánicos, vamos a hablar de los sistemas activos. Ya pensamos, claro, en nuestra edificación de una manera pasiva. Ya los arquitectos, los ingenieros diseñaron esa edificación para que fuera lo más eficiente posible. Sin embargo, se necesitan sistemas mecánicos y vamos entonces a considerarlos e integrarlos a la edificación. Antes que todo, recuerden esta frase tan importante, porque es tal vez una de las más esenciales que nosotros necesitamos tener en el momento de concebir una edificación. A medida que yo vaya consumiendo más y más energía, por supuesto, mi huella de carbono va a incrementarse. Esto cruza con la otra consigna, y es que el edificio más sostenible es el edificio que ya existe. ¿Por qué? Porque ya esos materiales los utilicé, porque ya el edificio lo construí. Y normalmente la huella de carbono puede verse optimizada en el sentido en que yo ya no necesito nuevamente demoler y construir desde ceros una edificación, sino readaptar algo que ya existe. Pensemos entonces, cuando hablamos del uso energético de edificaciones, que dependiendo del tipo de edificación, vamos a ver que alrededor de un 40 y 50% precisamente está ligada a los sistemas activos ligados a ventilación, refrigeración y calefacción. Por eso es tan importante lograr la eficiencia energética, la tan sonada eficiencia energética para este componente. En segunda instancia,
vamos a encontrar entonces los sistemas de iluminación. Claro, vamos a ver que se ha visto un poco impactado precisamente por el uso de sistemas más eficientes. Sin embargo, no es descartable que sean uno de los sistemas que más necesita atención. Cuando precisamente estamos hablando de edificios neto cero, estamos buscando los sistemas de aire acondicionado que sean más adaptables a esa edificación. No hay una solución que se adapte a todos de manera igual. De ahí el valor precisamente de ingenieros y diseñadores que tal vez en este momento están viendo este espacio. Porque en ustedes está la importancia de seleccionar el sistema adecuado de acuerdo a la necesidad del edificio. Precisamente, cuando se hace un cálculo y una selección de un sistema de abuelada, de un sistema de RF, e incluso considerar entonces, ¿qué tal considerar un chiller de absorción para reutilizar ese calor que se está desperdiciando y entregando a la atmósfera para incorporarlo nuevamente al proceso? Pensar entonces en los intercambiadores y en recuperadores de calor, que en algunos casos pueden ser funcionales y pueden mejorar incluso, no solamente a nivel técnico y confort, sino la viabilidad económica del proyecto. Sin más, usted puede tener un chiller magnético de alta eficiencia y el mejor del mercado. Por supuesto, cada fabricante va a decir eso, pero de nada le va a servir si usted no tiene un buen sistema de control programado, operando y funcionando. No me digan que en algún momento no les ha pasado. Y nos pasó en este caso precisamente, que estábamos con un sistema de aire acondicionado de alta eficiencia, pero en una oficina donde no hay nadie, el sistema estaba encendido. Creo que en algunas veces a algunos nos ha pasado eso. O al contrario, hay una carga térmica muy alta, hay muchas personas al interior y nada que se enciende ese bendito aire acondicionado. Eso pasa y pasará. Tal vez por las condiciones en cómo está configurado el sistema. Claro, puede haber otras condiciones y es justo lo importante y lo valioso precisamente de no solamente visualizar los sistemas desde el punto de vista de diseño e implementación, sino también en operación y mantenimiento. Pero pensemos entonces que tal vez lograr una de las estrategias más importantes para lograr el neto cero en las edificaciones es dejar de depender nosotros mismos de los sistemas de acondicionamiento de aire y poderlo derivar desde un sistema de distrito térmico. Claro, no está al alcance de todos poder tener un distrito térmico cerca al proyecto, pero cuando sea factible y cuando sea calculable, es importante poderlo considerar. Cuando precisamente incorporamos tecnologías adicionales como bombas de calor, estamos hablando también de cuatro grandes conceptos. Claro, esto nos da un capítulo completo para hablar solo de tecnologías de bombas de calor y precisamente pues aquí el espacio es para mostrar que es una de las tecnologías que más se está incorporando. Como siempre, lo hemos visto desde el punto de vista industrial y ahora estamos viendo que se está empezando a masificar a nivel residencial. Eficiencia. No necesitamos electricidad, sino al contrario, estamos haciendo movimiento térmico. No necesito electricidad para generar calor, sino al contrario, estoy usando esa electricidad para hacer movimiento térmico. Al hacer electrificable, pues puedo empezar a depender de fuentes renovables. Adicionalmente a eso, puedo utilizarlas para doble funcionalidad. E incluso en países como Colombia, las bombas de color pueden estar aplicables para los incentivos tributarios. Es decir, podemos ver mejorada la calidad del proyecto al incorporar un sistema. Sin embargo, no está de más pensar entonces que nuestro CAPEX se va a incrementar. Cuando incrementamos el CAPEX, entonces el financiero probablemente nos abra los ojos y nos diga, ok, pero bueno, vamos a incorporar una máquina adicional que me va a costar X cantidad de dinero. ¿Por qué la hemos de incorporar? Y ahí es donde la importancia también de poder calcular financieramente la viabilidad del proyecto. Sin más, les hago la cuña del próximo curso que va a abrir acá Aires y Dare para los incentivos y para el modelamiento financiero de proyectos, que también es importante en el sector térmico. No dejen perderse ese curso que está súper interesante. Pero entonces, volviendo al tema de las bombas de calor. Claro, hay algún punto muy importante y es la ingeniería. Nuevamente acudo a ustedes, señores diseñadores, señores ingenieros, la importancia de seleccionar el equipo correcto y la calificación y la cuantificación adecuada.
porque aquí es la importancia, y más que ustedes nadie lo saben, la viabilidad técnica de ese proyecto. Y el segundo gran componente entonces es esa iluminación eficiente. En muchos de nuestros hogares, y precisamente hace poco estaba participando del Retilab y apareció precisamente ya que en nuestro país están prohibidas las luces incandescentes. Entonces significa que ya Colombia está empezando a migrar o ya está finalizando o andando más adelante en esa migración a tecnologías LED. Claro, no en todas las edificaciones va a ser, listo, cambiemos todas las luces e incorporemos tecnología LED en un abrir y cerrar de ojos. Nuevamente, es muy importante el análisis financiero y económico del proyecto. Pensemos entonces que aparte de esta tecnología, considerar la automatización y los sistemas de control de parte de un diseño óptimo. ¿Por qué? Y no me digan que no les ha pasado. Por ejemplo, en algunos casos, los que estamos en Bogotá, tal vez los que están en otras ciudades les pasa igual. Llegamos del aeropuerto por la noche, que típicamente uno cuando llega de estos viajes de conferencias, llega uno por la noche, y va por la Avenida del Dorado, derecho, y empieza a ver edificios, normalmente domingo o tal vez un día entre semana, 11 12 de la medianoche. Y uno ve las edificaciones con las luces prendidas. Y uno dice, oiga, qué gente tan juiciosa trabajando estas horas. ¿Será así? ¿O será que al contrario están fallando los sistemas? ¿Será que a alguien se le olvidó apagar la luz? ¿Cuánto están consumiendo esa ciudad, esas edificaciones que tienen la luz encendida durante toda la noche hasta el día siguiente? Por eso es importante entonces un monitoreo basado en datos para poder tomar las decisiones correctivas en un caso determinado. Cerramos entonces con la automatización y es parte de lo que vamos a ver en este curso. Pensar entonces que toda esta tecnología y cada uno de los subsistemas que conforman el edificio pueden funcionar de una manera independiente. Me dirán entonces, Juan Ignacio, pero entonces yo para qué necesito un sistema de automatización, un BMS. Bueno, usted lo necesita típicamente si su edificación es compleja, si usted no tiene todo el personal que puede requerirse para administrar, controlar y monitorear cada uno de los sistemas que la componen. Si en un caso determinado usted tiene sus subsistemas operando independientemente, puede que no necesite un sistema BMS y estamos en lo correcto. Sin embargo, considera la dificultad de gestionar grandes volúmenes de información que genera la edificación en un momento determinado. E incluso, todos los temas de automatización que estábamos mencionando están ligados precisamente al confort. Y cómo cada una de las personas puede decir, mire, yo prefiero esta zona, prefiero esto aquí, apagar, encender. Más que delegar, es quitar la probabilidad del error humano en la configuración de un sistema. Cuando hablamos entonces un poco más allá de automatizar edificaciones, vemos aplicativos de software que me permiten cuantificar esa huella de carbono, o sea, qué tanto está impactando la edificación en la ciudad y en mi entorno. Entonces, ahí la importancia de considerar software o aplicativos que por lo menos me permitan de alguna forma quitarme ese peso de encima de tener que maniobrar, manipular o controlar cada subsistema. Finalmente, entonces, entremos a la adaptación. Ya vimos la minimización a través de todas las estrategias pasivas que a nivel arquitectónico se pueden considerar en una edificación. Vimos la maximización en términos de esos sistemas activos que hacen parte de mi edificación. ¿Cómo maximizo su uso? ¿Cómo le saco el jugo y cómo le saco ese provecho lo más que se pueda? ¿Y a través de qué tecnologías? Ahora, ya tenemos la edificación, ya implementamos sistemas activos. ¿Cómo nos adaptamos precisamente a ese entorno que ya está construido? Y entonces pensemos en una palabra clave, que es la aliestesia térmica. ¿Y qué significa eso? Que normalmente los seres vivos, nosotros los seres humanos, o tal vez los animalitos que nos acompañan en este momento, estamos en un entorno donde estamos térmicamente aceptando las condiciones del entorno e incluso estamos en un punto de neutralidad. Ok, yo me siento tranquilo, estoy contento. Bueno, ok, bien, y puedo aceptarlo y puedo estar neutral. El concepto de alistesia, que es tal vez uno de los que nos va a conectar con lo que vamos a ver a continuación, está un pasito más allá y es una serie de condiciones
que dan placer precisamente a ese entorno, a esas condiciones térmicas en las cuales el individuo se encuentra. Entonces, si usted está en un punto y está en un punto que usted considera que está placentero, que está rico, que está chévere, dice, por ejemplo, usted está en la playa. Entonces, ¿usted cómo es el concepto de alestesia? Todas las variables que están en su entorno están precisamente en que usted se sienta no bien, sino que se sienta muy a gusto en la playa. Pero resulta que si cojo esas mismas condiciones y las pongo al interior de una edificación y a usted lo pongo con la misma pinta dentro de esa edificación, probablemente usted diga, oiga, me estoy asando acá adentro, necesito encender el sistema de aire acondicionado, necesito prender alguna cosa para poder ventilarme y poder perder esa energía, para poderme refrescar. Cuando entonces estamos en unas condiciones en las cuales yo no solamente estoy aceptando ese entorno, sino que adicionalmente a eso me siento muy a gusto, estoy hablando que estoy en un estado de anestesia. Sin embargo, a medida que yo me empiezo a alejar de esas condiciones que me causan placer, pues yo ya me empiezo a sentir incómodo y empiezo a buscar cómo retornar nuevamente a ese estado neutral o a ese estado aceptable e incluso a ese estado placentero. Aquí entonces entra un concepto que es tal vez algo que a nosotros los ingenieros nos queda un poco más de para arriba, como decimos coloquialmente, porque son condiciones subjetivas. Nosotros lo medimos típicamente en unos y ceros, voltajes, sistemas análogos. La señal sube, baja, pero su percepción, su sensación, usted está bien, usted está mal, yo me siento como rico, me siento chévere, ¿cómo lo define eso? ¿Usted cómo lo lleva a números? En ese orden de ideas, a la medida que usted va diciendo me siento más o menos fuera de ese estado de confort, puedo estar considerando precisamente que tengo puntos a favor o en contra del sistema. Pero adicionalmente a eso, si yo estoy en un entorno en donde normalmente tengo ventilación natural, mis posibilidades de aceptar esas variaciones en el entorno son mayores. Cuando yo estoy en una edificación que está cerrada y que típicamente está ventilado, está controlado, su aire está acondicionado de una manera mecánica, esas condiciones o esa expectativa mía se reduce. Es decir, cualquier mínima variación yo la voy a sentir y de una vez voy a levantar la mano. En cambio, si usted está en un entorno con ventilación natural, por ejemplo, está en la playa, e hizo un poquito más de frío. Ah, bueno, listo, estoy como frito, pero todavía sigo aquí chévere. Esa variación usted la percibe o tiene una menor expectativa. Entonces, cuando estamos precisamente hablando del entorno, tenemos cuatro grandes condiciones para hacer esas adaptaciones. Uno, como en mi caso yo acá que estoy transmitiéndoles a ustedes, estoy evaporando, estoy sudando y todos normalmente estamos sudando en mayor o en menor medida, dependiendo pues de nuestras condiciones, de nuestro metabolismo, de la temperatura del aire en ese momento, de la temperatura del entorno. Pero estamos normalmente evaporando, estamos transfiriendo nuestra energía a través de ese sudor que se va evaporando al entorno. Adicionalmente, si normalmente estamos sentados, tal vez si usted está sentado en su oficina, en su apartamento, o incluso si usted va conduciendo el carro y escuchando esta conferencia, claro, también está conduciendo esa energía térmica a su silla, a su espacio donde usted está haciendo contacto. El calor usted lo está radiando, esa energía térmica que está generando por usted estar vivo, la está radiando a su entorno. Y adicionalmente, si hay aire circulando, también se está llevando parte de esa energía térmica. Lo hacemos por convección. Claro, normalmente los que hemos estado en un entorno un poquito más académico, vemos típicamente el efecto de las cuatro variables a través de poner una olla en una estufa y de esa forma llevar a decir que el agua se está evaporando. Si yo cojo la olla, siento la conducción, o sea, cuando me pego el quemonazo, cuando acerco las manos, siento esa radiación, ese calor, lo estoy sintiendo radiación. Y adicionalmente a eso, el agua que está fría, que está en la parte de abajo, empieza a subir y calienta, y a medida que va siendo caliente, más caliente, más caliente, más caliente, va subiendo a la parte superior y nuevamente va haciendo ese ciclo por convección. Pero claro, eso no solo sucede en las ollas, también nos sucede en otras las personas e incluso pues en general en todos los entornos donde hay transmisión, desde un punto más caliente hasta un punto más frío. Y de ahí un concepto importante que es la temperatura operativa y es considerar
cuánta temperatura, o sea, esa temperatura media del aire que está en el ambiente, más o promediada con la temperatura que tienen cada una de las superficies que me están rodeando en este momento. Si usted está, por ejemplo, en ese momento sentado o sentada en su oficina y está a una temperatura mayor a esas superficies que le rodean, el escritorio, la pared, la ventana, usted le está entregando energía a esas superficies. Si usted en cambio, está en el carro en este momento, escuchando la conferencia, y resulta que pues, aquí en Bogotá en este momento está haciendo un buen sol afuera, está caliente, más caliente afuera que adentro, pues ese calor está entrando, está pasando desde el punto de vista más cálido hacia la parte fría del carro. Ahí es entonces cuando pensamos en el concepto de edificaciones mixtas, y es que usted a veces puede abrir la ventana, usar ventilación natural, pero en otros casos utilizar los sistemas mecánicos, o sea, los sistemas activos. Pero aquí el objetivo es precisamente utilizarlos o trabajarlos de manera integral. De esto también hay muchísimas disertaciones, conversaciones, porque obviamente usted dice, pero ¿cómo le voy a poner ventanas a una edificación si mi diseño de aire acondicionado está considerando que todo va cerrado? No me digan que no les ha pasado en algún momento de sus vidas que entran a la oficina de alguien que tiene un cubículo cerrado en todas sus circunstancias y esa persona le cayó mal el almuerzo. Y uno dice, uy, jefe, qué pena, vengo a entregarle informe y me salgo. Gracias, chao, nos vemos. Falta la ventilación natural. ¿Qué condiciones tenemos que tener en cuenta cuando se está haciendo un diseño de aire acondicionado mecánico, un sistema mecánico, para que todo pueda tener una circulación adecuada? Claro, esto nos va a dar tela para cortar durante mucho tiempo, entonces tal vez eso lo podemos conversar en un momento posterior, incluso en nuestro curso. Pensemos entonces que cuando hablamos de ese confort adaptativo, estamos hablando de la ventilación natural. Y nuevamente volvemos. Pero es que si yo abro la ventana se daña el diseño. Pero es que si las condiciones son diferentes en el entorno exterior al entorno interior, pues obviamente voy a ver afectada la calidad del interior. Ah, ok. Pero también pensemos entonces en los sistemas de control personal. ¿No nos ha pasado que hay un compañero, una compañera que llega con un ventiladorcito USB y se lo enchufa al computador y empieza a ponerlo ahí para ventilarse un poquito? O tal vez los humidificadores o los deshumidificadores que se ponen accesorios al escritorio y empieza uno a llenarse con ese escritorio de puras cositas y aparaticos porque el sistema general no está funcionando adecuadamente. Tal vez esa es una pequeña derivación de lo que sucede cuando se busca hacer confort o control personal. Empezar a pensar que adicionalmente a eso, le entrego a las personas, a los habitantes de la edificación, la posibilidad de controlar su entorno. Es decir, puedo segmentar o puedo diferenciar las diversas puntos o las diversas áreas donde circula mi aire o mi ventilación mecánica, para que cada persona pueda adaptar en la mejor medida de lo posible la temperatura de esa área o de ese entorno. Claro, no está de más que pensar que a medida que yo tengo más detalle, pues yo voy a requerir más equipamiento y eso me va a incrementar el costo del equipo. Ni más ni más, esto está de considerarlo. Entonces, tenemos grandes desafíos. Lograr equilibrar los sistemas activos y los pasivos. Pensar que las transiciones deben ser muy suaves, deben ser efectivamente transitorias, pero en puntos que sean adaptables al confort de las personas. Adicionalmente a eso, cuando estamos pensando en esas diferencias entre las operaciones y de diseño, acuérdense, ustedes se fajaron un diseño muy bueno, excelente, buenísimo, pero resultó que en la operación nadie encendió el sistema o lo tuvieron apagado durante mucho tiempo y se llenó de moho y tuvieron que tras de todo hacerle mantenimiento, un mantenimiento más agresivo. Pensemos entonces también abordar esa variabilidad de clima, como lo decía anteriormente. No solamente los tiempos mayores que están durando esos cambios, sino adicionalmente las intensidades. Y de eso, tal vez la mayor importancia es un sistema de control adecuado. Eso nos va a conectar entonces a las estrategias de neto cero, porque todo esto va a empezar a conectar. Si al final del ejercicio yo puedo lograr cero, neto cero en energía, es decir, la misma energía que consumo es la misma energía que genero, probablemente a través de sistemas renovables, estoy siendo neto cero energía. Si puedo generar
de alguna forma, en la misma agua que consumo y la misma agua que estoy recopilando, por ejemplo, en el caso de captura de agua lluvia, estoy logrando estrategias de neto cero agua. Para el caso de los residuos, si yo puedo, por lo menos más de un 99%, reutilizarlos, darles un reciclaje, pero el mínimo posible, tener que llevarlos a un vertedero, puedo lograr utilizar estrategias de neto cero para residuos. Para esto hay algunas certificaciones. Y al final del ejercicio, esto nos lleva a ser neto cero carbono. Toda esta suma de elementos puede cuantificarse y puede lograrse. ¿Mediante qué? Varias de las certificaciones que vemos, obviamente no son todas, porque pues, no caen en la diapositiva y nos llevamos otra hora adicional a la banda de certificaciones. Estamos hablando de las certificaciones ASRE, de los estándares ASRE, perdón. Estamos hablando de certificaciones como LEED, como WELL, como EDGE o para el caso Colombia, Casa Colombia. Tenemos en Colombia el desarrollo que se hizo, parte gracias a que tuve la oportunidad también de participar en el desarrollo de la hoja ruta neto cero carbono para edificaciones. Es esa forma o eso cómo se plantea para que las edificaciones en nuestro país logren ser neto cero carbono de aquí al 2050. Colombia y algunos países de la región tienen documentos de taxonomía verde. Piensen entonces que no todo lo que tiene un verde pintado o una fachada verde o cualquier cosa que sea de color verde realmente es sostenible. En los documentos de taxonomía verde, normalmente yo tengo identificados precisamente cuáles son los elementos que yo tengo que tener en cuenta para poder visualizar y entender que eso que estoy adquiriendo realmente sí es sostenible. Y también en algunos países tenemos, en el caso de Colombia, la ventaja de tener beneficios tributarios e incentivos financieros para mejorar los temas de construcción sostenible. En conclusión, uno, la importancia de lograr sinergias, tanto en la parte pasiva como en la parte activa. Y es supremamente esencial. ¿Por qué? Porque para lograr ese objetivo de neto cero necesitamos procesos integrativos. Recordemos que nadie se las sabe todas en el sistema constructivo. Cada actor, cada uno de nosotros tiene un punto que puede prestar un conocimiento, que puede prestar un valor adicional. Algunos de ustedes son más expertos en sistemas fotovoltaicos, otros en diseños de acondicionamiento de aire, otros tal vez en sistemas de automatización de edificaciones. Cada uno de esos procesos requiere un proceso integrativo, que es sentarlos a todos, mirar observaciones, mirar puntos en común para lograr esa meta exitosa, que es una edificación sostenible. Claro, no está de más que a medida que yo voy cumpliendo estándares y apunto a tener certificaciones e incluyo esos incentivos y beneficios, pues voy a tener una mayor interés en que esa acción, esa construcción se lleve a cabo. Por eso, en este curso que estamos proponiéndoles a través de Acaire, la importancia es que podamos explorar estos tres puntos y todo lo que hemos recorrido durante el transcurso de esta obra. Sin más, entonces, Angie y Julián, puedo darles a ustedes las gracias para que continúen con el cierre del espacio. Gracias, Juan. Bueno, no sé por qué no me deja compartir y abrir mi cámara, pero bueno, un saludo para todos. Le agradecemos al ingeniero Juan Bueno por la disertación, por los temas que abordó. Eh, Me disculpo porque no pude encender la cámara. Mi nombre es Julián Velosa, soy coordinador del CIDARE. Efectivamente, como el ingeniero ha mencionado, esta temática y lo que hemos visto acá es un preámbulo del curso que estamos ahorita ofertando, titulado Edificios Neto Cero, Eficiencia y Confort Adaptativo. Este curso, les compartí el enlace con la información por el chat del webinar y pues la información de contacto para obtener más información. Vamos a dar un espacio para las preguntas. Las personas que quizás levantaron la mano durante la sesión pueden consignar sus preguntas en la parte de preguntas y respuestas o pues también por el chat del webinar. Mientras damos un espacio para este tema, voy a compartir con ustedes la información a detalle del curso. El curso que les comento se está ofertando desde el 17 de julio al 16 de agosto.
Aquí al lado derecho pueden ver el código QR, pues que contiene el mismo enlace que les compartí por el chat del seminario. Aquí pues vamos a abordar todas esas temáticas y todas esas estrategias enfocadas efectivamente en cómo lograr manejar esas variables, quizás el tema de la energía y todo lo que tiene que ver con la planeación de edificaciones y pues con lograr estas metas tanto a nivel local, nacional, región e incluso internacional respecto a edificaciones neto cero. Eh, Pues nada, compartirles también que desde acá y desde el CIARE tenemos una política de descuentos para hacer uso de ellos y para conocer más información. Aquí dejo abajo los datos de contacto que igual los compartí por medio del chat. Y para mayor información acerca de las actividades y la programación de los demás cursos de formación que tenemos estos dos vínculos. Cabe resaltar que, como lo dijo el ingeniero Juan, desde el CIARE, nosotros somos el Centro de Investigación Asociado a CAIRE, estamos creando toda una parrilla de formación que responda a esas necesidades del sector, entendiendo que más allá de la parte técnica que involucra sistemas convencionales de acondicionamiento de aire, de refrigeración y de distritos, hay otras temáticas transversales que tienen que ver con ese tipo de proyectos que al final se configuran como proyectos de tipo industrial, proyectos convencionales que tienen que pasar por etapas de evaluación y viabilidad financiera, todo este tema de confort, de cómo impactar al usuario final, de cómo sostener en el tiempo ese tipo de proyectos. Y efectivamente, pues también estamos atendiendo a esas necesidades que se nos han expresado con cursos como lo mencionaba el ingeniero Juan, de factibilidad económica y modelos de negocio aplicados a instalaciones térmicas. Y pues estamos abiertos a ampliar la información que requieran respecto a estos cursos y a todos los procesos que estamos adelantando desde el CIARE y desde ACAIRE. Entonces, bueno, voy a dejar aquí de compartir y no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo lo puede hacer a través del chat o de la sección de preguntas y respuestas. Vi que alguien por acá tenía una mano levantada, pero creo que no nos deja, yo creo que Nicole me confirma, no nos deja No, participar. no los deja hablar, pero no, ya bajo la mano, la Ok. verdad no, De no pronto la tengo pregunta ya se preguntas. resolvió en la transmisión. Sí, puede ser una opción. Sí, bueno, aquí ya tenemos algunas. Alexander González Meneses nos pregunta que si estos cursos solo son para ingeniería. Bueno, Juan, no sé si respondes tú o respondo yo. Dale, si quieres tú. Listo. No, estos cursos, digamos que tienen un enfoque dirigido a una amplia variedad de profesionales y de personas que incluso quieran aprender de estos temas, de las temáticas del curso. Si bien se van a ver conceptos, digámoslo, técnicos, el objetivo de estos cursos es como crear una entrada también a estos conceptos y a estas temáticas. Entonces necesariamente no van enfocados solo en ingeniería. El objetivo desde el centro y desde acá es abrir un poco el espectro de profesionales que pueden aplicar o pueden asistir a estos cursos. Como lo mencionaba antes, tenemos un enfoque técnico con ciertos cursos dedicados a lo técnico, pero este tipo de cursos como el de edificios neto y el de factibilidad económica van dirigidos también a ampliar los profesionales que quieran hacer parte y conocer estas temáticas y que pues quieran iniciarse también en estos temas que pues responden a las necesidades, como lo digo, y a los objetivos del uso eficiente de la energía. Entonces, no, de todas maneras, en el enlace que les compartí en el chat, en el Drive, pueden ver la programación, pueden ver las temáticas, los módulos, y de todas maneras, mediante el número de contacto, pues estamos dispuestos a aclarar cualquier tipo de preguntas o inquietudes. Tenemos aquí otra pregunta de Alexander Portales, que nos dice qué opinión tiene sobre la Universidad Tecnológica de Nanyang de Singapur. Ese sería un ejemplo.
Correcto, mi estimado Alexander. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, señor. La Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur hace parte de los campuses que están certificados a nivel de sostenibilidad, o digamos, uno de los más importantes en el sector de Asia para efectos de objetivos de carbono neutralidad. Ellos están apuntándole a lograr esa carboneutralidad hacia más o menos el 2035, 2035, 2040, pues dependiendo, digamos, de las condiciones de adaptación. En Singapur, digamos que normalmente si usted recuerda cuando yo mencioné las certificaciones, se toca para el caso típicamente de América, están tocándose LEED, que digamos la que usualmente se está apuntando para edificios comerciales. Está Edge, que también se utiliza en edificios comerciales y en algunos casos residenciales. Y Casa Colombia, que se utiliza pues obviamente por su propio nombre en nuestro país para efectos residenciales. En Singapur hay una certificación que se llama la Green Mark Platinum Certification. La Green Mark es mal comentado así, un equivalente o digamos una proximidad a lo que es la certificación LEED. Y es pues que usted tiene una serie de parámetros, de puntos que tiene que cumplir para lograr un nivel de sostenibilidad definido. Ahora, normalmente ellos lo que hicieron es a través de estas estrategias de sostenibilidad, buscar primero lo que les comentaba en la diapositiva de las formas de lograr esa carbono neutralidad, de ese neto cero carbono, perdón, buscar el lado de la energía, que típicamente es un poco los más que se puede gestionar. Entonces, buscaron reducir aproximadamente lo están buscando más o menos reducir un 50% de la energía alrededor de marzo, más o menos alrededor del año 2026. De esa forma, ya el otro 50% lo tiene que trabajar para lograr ese neto cero durante los siguientes años. Entonces, sí, Alexander, ese es uno de los clásicos ejemplos con los cuales usted puede tomar de referencia para edificios neto cero carbono. Gracias, ingeniero. No sé, bueno, no veo aquí más preguntas. Les recuerdo que las pueden consignar en la sección de preguntas y respuestas en el chat del webinar. Bueno, no sé si aquí hay más personas levantando la mano. Jorge López levantó la mano. Si tiene alguna duda, la puede escribir. Bueno, creo que no hay más. Listo. Entonces, bueno, por mi parte, desde acá y desde Chiare, nuevamente agradecerles por su asistencia, por la atención al llamado a la convocatoria de esta conferencia, de este webinar. Recordarles que dejamos nuestros contactos ahí en el chat, en la información del curso, y estamos atentos a cualquier duda o cualquier inquietud que tengan sobre esto o cualquier otro proceso de formación que tengamos en oferta. Agradecerle pues al ingeniero Juan Bueno sus aportes y los esperamos en este curso. No sé, Juan, si quieres dar un cierre. Claro que sí, de mi parte la invitación a este curso, el tema de sostenibilidad tiene muchísimas, muchísimas aristas y desde el punto de vista constructivo es tal vez uno de los más importantes. La invitación es precisamente a que nos empapemos de estos temas, podamos ver que cada una de nuestras disciplinas tiene su granito de arena y en algunos casos el paquete completo para aportar en el proceso de la edificación. Todos hacemos parte de este mundo, todos hacemos parte del modelamiento de los proyectos y por eso la invitación es a que nos empapemos de estos temas, aprendamos y podamos de esa forma interactuar con las otras disciplinas que hacen parte de una edificación. Sin más, pues yo les doy las gracias por su asistencia, por las inquietudes. Ni más, pues a través del equipo del CIDARE pueden hacer llegar sus inquietudes adicionales y de pronto en algún momento se les ocurrió, oiga, mire, me acordé. Con muchísimo gusto, quedamos a su disposición. Gracias, ingeniero. Yo creo, Nicole, que ya podemos dar por cerrada la sesión. Listo, dale. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a Estuvo ustedes. muy buena la charla. Muy buena tarde. Gracias, igualmente. Buena tarde para todos.